Oigo, hola, perdón por llegar tarde, no es mi culpa, es que hubo un accidente y entonces el tráfico se puso horrible y luego empezó a llover y no es cierto, es totalmente mi culpa. De todos modos, hoy aprenderás a dar excusas en español como todo un nativo, un mexicano específicamente. Soy Paulísima, profesora de Spring Spanish, y aquí está la primera forma de dar excusas. A ver. A mí, en lo personal, no me gusta dar excusas, pero de todas formas deberías aprender a hacerlo. Porque, aunque a ti tampoco te guste dar excusas, definitivamente vas a escuchar a otras personas hacerlo. Así que por lo menos debemos aprender a reconocer cuando otra persona nos está dando una excusa. Número 1. Para declinar una invitación. Vamos a empezar con excusas para no ir a un evento o a un lugar. ¿Vamos por una cerveza saliendo de trabajar? Me encantaría, pero tengo muchísimo trabajo. Te invito a una fiesta el sábado. ¿Este sábado? Sí, este sábado. No puedo el sábado, ya tenía un compromiso. El domingo vamos a ir a una excursión. ¿Quieres ir con nosotros? No puedo, tengo un compromiso familiar. Voy a ir a hacer unas compras. ¿Me acompañas? No puedo, me siento un poco mal. Recapitulando. Me encantaría, pero tengo muchísimo trabajo. Ya tenía un compromiso. No puedo, tengo un compromiso familiar. Y no puedo, me siento un poco mal. Número 2. Para cancelar de último minuto. Ahora vamos a dar excusas para cancelar nuestra asistencia de último minuto. No voy a poder llegar a la fiesta. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Surgió un imprevisto. Surgió un imprevisto. Es una frase genial, porque como es muy general, no tenemos por qué dar más explicaciones. Trata de decir la frase con mucha seriedad, con un tono muy solemne. Un imprevisto es algo que no pudimos anticipar. Surgió un imprevisto es como decir something came up. También puedes decir me surgió un imprevisto. Me surgió un imprevisto. No voy a poder ir al partido. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me surgió un imprevisto. El me lo cambia todo. En este caso se entiende que algo te pasó a ti. No que sucedió algo de forma general, sino que lo que ocurrió te afecta directamente a ti. Me surgió un imprevisto. Esta frase es muy buena. Apréndanla así, por favor, sin pensar mucho, palabra por palabra, en lo que significa. Es un chunk de español. En Spring Spanish utilizamos el aprendizaje a través de chunks para ayudar a nuestros estudiantes a adquirir el idioma español mucho más rápido de lo que te imaginas. Para saber más sobre este método Conversation Based Chunking, checa el link que aparece en la descripción. Continuemos con nuestras excusas para justificar nuestra ausencia de último minuto. No me gusta esto para nada, no lo hagan, es muy feo. Tía, perdón, pero no voy a poder llegar a la misa. ¿Y eso? ¿Todo bien? Me siento mal, me duele muchísimo la cabeza. Bueno, cuídate, mijita. No llego a tiempo a la junta. ¿Y eso? Es que hubo un accidente y estoy atrapada en el tráfico. No voy a poder ir. ¿Todo bien? Sí, pero se escapó mi perro y lo tengo que salir a buscar. Número 3. Para disculparnos por haber faltado a un evento. Estas son muy parecidas a las anteriores, pero ahora van en tiempo pasado. ¿Por qué no fuiste a la fiesta?
Perdón, es que tuve muchísimo trabajo. ¿Por qué no fuiste a la cena? Es que me dolía muchísimo la cabeza. ¿Por qué no llegaste al baby shower? Es que se escapó mi perro y tuve que salir a buscarlo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no fuiste al cumpleaños de la tía Chave? Perdón, es que soy malísima con las fechas y lo olvidé por completo. ¿Cómo les está yendo, mi gente? Espero que muy bien. Ahora es un excelente momento para suscribirse al canal. Háganlo ahoritititititita, si es que no lo habían hecho. Recapitulemos. Surgió un imprevisto. Me surgió un imprevisto. Me siento mal. Me duele muchísimo la cabeza. Hubo un accidente y estoy atrapada en el tráfico. Se escapó mi perro y lo tengo que salir a buscar. Y en todos los casos puedes añadir al principio la frase es que. Es que surgió un imprevisto, es que me siento mal, es que me duele muchísimo la cabeza, es que estoy atrapada en el tráfico. ¿Sí me explico, verdad? Número 4. Excusas culpando a alguien más. A veces cuando nos equivocamos, sobre todo en un contexto laboral, podemos echarle la culpa a alguien más. Doña Paulísima, la estuvimos esperando en la junta. Perdón, es que mi asistente confundió las fechas. Paulísima, veo que te faltan 2 guiones que debías haber entregado la semana pasada. Perdón, es que Gabriel me explicó todo mal. Paulísima, ¿por qué no fuiste al retiro del equipo? Perdón, es que mi asistente no me pasó el mensaje. Número 5. Examen. Ahora vamos a poner a prueba tus conocimientos con 3 sencillas preguntas con las excusas más comunes. Número 1. ¿Cuál es la mejor opción para responder la siguiente pregunta? ¿Por qué no fuiste a la fiesta? A. Perdón, pero tengo mucho trabajo. B. Es que tuve mucho trabajo. C. Es que no teníamos mucho trabajo. B. Es que tuve mucho trabajo. Número 2. Completa la siguiente frase. No puedo ir porque No puedo ir porque me duele mucho la cabeza. Número 3. ¿Cómo se dice something came up en español? A. No lo preví. B. Surgimos de algo imprevisto. C. Surgió un imprevisto. Claro, es la C. Surgió un imprevisto. A veces poner excusas no es suficiente y la gente te cacha haciendo algo malo. O a veces hiciste algo tan malo que en vez de siquiera tratar de poner una excusa tienes que disculparte. Así que ahora la profesora Cori se hará cargo y les va a enseñar cómo disculparse dependiendo de qué tan malo haya sido lo que hiciste. Haz clic en la imagen en pantalla y continúa esta lección ahora mismo.